La colección de lugares y artefactos que están a punto de ver proviene de tiempos lejanos y lugares remotos. Hemos encontrado tesoros antiguos para ustedes de todo el mundo y de fascinantes periodos de la historia. Todos tienen algo en común, son increíbles hallazgos y estamos emocionados de mostrárselos. Comencemos. Número 1. El casco de mezcal. Nuestro primer artefacto es el casco de guerra de mezcal, una impresionante pieza de oro asociada con el legendario rey de Kish de la primera dinastía de Ur, hace 4600 años. Sin embargo, hay un misterio, no estamos seguros de si pertenecía a Mezcalandug el joven o a su abuelo, Mezcalandug el mayor, ambos poderosos gobernantes de Same y Akkad. El casco fue hallado en 1924 por Leonard Woolley, un arqueólogo británico, dentro de una tumba junto con otros exquisitos bienes funerarios. Woolley calculó que el ocupante de la tumba tenía alrededor de 30 años al momento de su muerte, lo que sugiere que podría haber sido Mezcalandug el joven. Sin embargo, en la antigüedad, una persona de esa edad también podía ser abuelo. Curiosamente, este diseño de casco solo se ha encontrado en tumbas de otros dos reyes, Eannatum y Sargón el Grande, ambos gobernantes de Kish. Esto refuerza la teoría de que el casco era una especie de corona ceremonial para los monarcas. Número 2. Crucigrama griego. Millones de personas disfrutan de los crucigramas hoy en día, pero pocas son conscientes de que la historia de esta actividad se remonta miles de años atrás. En las ruinas de la antigua ciudad de Esmirna, dentro de los límites de la moderna ciudad de Izmir, en Turquía, se encuentra un crucigrama grabado en la pared de una basílica de 2500 años de antigüedad. Este crucigrama parece haber sido escrito unos 500 años después de la construcción de la basílica y contiene palabras griegas que se pueden leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Técnicamente, sería más preciso llamarlo un acróstico que un crucigrama, pero la esencia es la misma. Desentrañar el significado de este crucigrama es complicado, ya que contiene nombres de personas y palabras griegas aparentemente al azar. Algunos creen que podría haber sido una herramienta de comunicación secreta utilizada por los primeros cristianos. Hace 2000 años, las palabras habrían estado ocultas detrás de postes, lo que las hacía menos visibles. Por otro lado, también es posible que el crucigrama haya sido creado, al igual que los modernos, como una forma de entretenimiento. Número 3. Escultura de toro de cobre. Hace exactamente 100 años, en 1923, el arqueólogo británico Leonard Woolley encontró una escultura de cobre de un toro en un sitio llamado Tel al-Ubaid, cerca de la famosa ciudad antigua de Ur, en el sur de Irak. Woolley, aunque un arqueólogo brillante, carecía de imaginación para nombrar sus descubrimientos, por lo que simplemente llamó a este hallazgo el toro de cobre y lo llevó a Inglaterra. Actualmente, la escultura se encuentra en la colección del Museo Británico, donde se estima que tiene alrededor de 4600 años de antigüedad. A pesar de su desgaste, esto se atribuye tanto a su gran antigüedad como al daño sufrido cuando fue parcialmente aplastada por mampostería al derrumbarse el templo que originalmente la albergaba. Aunque otras esculturas de toro se han encontrado en las cercanías, esta es la más grande y una de las pocas que ha sido recuperada casi intacta. Originalmente tenía partes de madera adjuntas que se han desintegrado con el tiempo, pero estas se han reemplazado en la actualidad utilizando cera fundida para recrear las áreas faltantes. Número 4. Tumba de Salomé. Aquí hay un descubrimiento fascinante que proviene de un sitio arqueológico bien establecido. Durante la década de 1980, un hombre descubrió accidentalmente una tumba rica e históricamente significativa en el Parque Nacional Tel Lachis, cerca de Jerusalén. Desde entonces, ha sido nombrada la tumba de Salomé, en honor a una mujer que se dice asistió en el nacimiento de Jesucristo. Aunque no hay una conexión comprobable entre la tumba y esta figura bíblica, se realizaron excavaciones en diciembre de 2022, las cuales arrojaron una colección de pequeños artefactos, incluyendo varias lámparas de peregrinos. La presencia de estas lámparas es significativa, ya que indica que el lugar ha sido considerado sagrado durante siglos. Basándose en la evidencia revelada por las nuevas excavaciones,
Parece que originalmente fue una cámara funeraria judía del periodo romano, pero fue reutilizada en algún momento posterior. Aunque Salomé casi con certeza nunca fue enterrada aquí, se sabe que existió un culto en su honor en el siglo V, y es posible que este lugar haya sido un sitio de veneración para sus seguidores. Número 5. Zapatos en Vindolanda. El sitio del antiguo fuerte romano de Vindolanda, cerca de Northumberland, en Inglaterra, ha sido un tesoro para los arqueólogos en tiempos recientes. Las excavaciones continúan y cada semana se hacen nuevos descubrimientos. Algunos de los artefactos más notables recuperados recientemente en Vindolanda son sandalias, un tipo de antigua herradura romana. Los 4 zapatos están tan bien conservados que aún se puede ver el patrón de la suela, un detalle agregado para evitar que se cayeran de los pies del caballo. Los arqueólogos han podido datarlos en el primer siglo. A lo largo de los 500 años que los romanos ocuparon Vindolanda, se construyeron hasta 9 fuertes, y cada nueva legión erigía su propio fuerte sobre los restos de los anteriores. Esta superposición hace que Vindolanda sea un sitio complicado de explorar y excavar, lo cual ha prolongado las investigaciones en el lugar. Esta colección de zapatos es un recordatorio de la larga relación entre los humanos y los caballos, aunque las herraduras modernas probablemente sean mucho más cómodas para los animales que estos antiguos objetos. Número 6. Código de Gortina. Este descubrimiento es más un concepto que un artefacto, aunque es un concepto que existe en forma física. Se trata del Código de Gortina, a veces referido como el Gran Código. Este código de leyes fue la base del derecho civil en la antigua ciudad-estado griega de Gortina, en lo que ahora es Creta. Todo lo que sabemos del código proviene de los pasajes sobrevivientes que fueron inscritos en las paredes de lo que alguna vez fue el ágora de la antigua ciudad. Incluso en su estado incompleto, es la inscripción griega antigua más larga que existe, a excepción de la de Diógenes de Oenoanda. Basándose en el estilo de la inscripción, los expertos creen que fue grabada por una sola persona y tiene aproximadamente 2500 años de antigüedad. Los temas tratados en el código incluyen el procedimiento para presentar una demanda, protecciones para los acusados, castigos por adulterio y ofensas sexuales, y leyes de herencia. La mayoría de los crímenes cubiertos por la inscripción eran punibles mediante multas, lo que efectivamente significa que las leyes podían no aplicarse para los residentes más ricos de Gortina. Curiosamente, parece que solo los hombres eran castigados por adulterio, ya que no se define un castigo para las mujeres adúlteras. Número 7. El colgante de Maliá. Otro ejemplo impresionante de la artesanía antigua es el colgante de Maliá, también conocido como las abejas de Maliá. Esta exquisita joya de oro, fabricada entre 1800 y 1650 a.C., proviene de la civilización minoica. Fue descubierta en 1930 en una tumba en Crisolacos, Maliá, Creta. El colgante muestra 2 insectos idénticos, probablemente abejas o avispas, unidas cabeza a cabeza en un diseño perfectamente simétrico. Las alas se extienden hacia atrás y desde sus bordes cuelgan 3 discos decorativos. Los insectos parecen sostener un disco circular central con un glóbulo más pequeño encima, como si lo estuvieran comiendo. Este colgante está en exhibición en el Museo Arqueológico de Heraclión en Creta y es considerado una de las piezas más icónicas de la joyería minoica. Aunque aún sabemos poco sobre esta civilización, su maestría en el arte es innegable. Número 8. La estela de Mesa. Es un artefacto fascinante con un doble nombre, también conocida como la piedra moabita. Este monumento se puede fechar de manera confiable alrededor del año 840 a.C. y contiene una inscripción en cananeo que cuenta la historia del rey Mesa de Moab. Está escrita en primera persona, como si el propio rey estuviera hablando. En el texto, el rey afirma cómo Camós, el dios de Moab, había abandonado a su pueblo en ira y permitió que el reino de Israel lo subyugara. Sin embargo, el dios regresó a petición del rey, para ayudar a Mesa a liderar a su pueblo de vuelta hacia la independencia. La inscripción también detalla ampliamente los numerosos proyectos de construcción realizados en las tierras recién restauradas.
No hay mucha modestia en esta inscripción, pero la modestia es una rareza en los registros de los monarcas antiguos. Lo más notable de este hallazgo no es solo su contenido, sino el hecho de que se haya encontrado en una sola pieza. Es, sin duda, la inscripción de la Edad de Hierro más grande jamás descubierta en Jordania. Cuando fue hallada, se convirtió en la primera evidencia física de que el idioma moabita había existido alguna vez. Además, la descripción de la victoria de Mesa sobre Israel parece confirmar un pasaje en Segundo de Reyes 3, un capítulo del Antiguo Testamento. Número 9. La ciudad de Susa. Ahora viajamos a Irán, al sitio de la antigua ciudad de Susa, cuya historia se remonta 6000 años. Situada en 3 colinas conocidas como la Acrópolis, la Ciudad Real y el Padaná, Susa fue testigo de la ascensión y caída de grandes imperios. Originalmente una aldea alrededor del 4200 a.C., Susa se convirtió en la capital del reino elamita y del imperio persa aqueménida. Su destino estuvo marcado por victorias militares y saqueos, como los llevados a cabo por Nabucodonosor II y Asurbanipal. La ciudad alcanzó su apogeo con la construcción de magníficos palacios por Darío y Artajerjes II, aunque tras la conquista de Alejandro Magno y su posterior transferencia al dominio de Seleuco I, comenzó su declive. Durante los periodos Parto y Sasánida, Susa experimentó cierta recuperación, con el crecimiento de áreas residenciales y una comunidad cristiana emergente. Sin embargo, la conquista árabe en el siglo VII trajo un cambio cultural significativo con la llegada del Islam. Hoy, las ruinas de Susa son más que restos antiguos, son testigos del flujo y reflujo de la civilización humana a lo largo de milenios. Número 10. La montaña de oro. Recientemente, se descubrió en el Congo lo que parece ser una montaña de oro, lo que atrajo a miles de aldeanos que la excavaron con palas y sus manos. Este evento destaca la abundancia de recursos naturales en el país, pero, a pesar de su riqueza, Congo sigue siendo uno de los países más pobres debido a la desigualdad en la distribución de la riqueza. Las autoridades intervinieron para recuperar el oro y detuvieron temporalmente las actividades mineras en la zona hasta que se cumplan las regulaciones. Además, algunas personas han relacionado este descubrimiento con antiguas profecías sobre eventos trascendentales. Solo el tiempo revelará su verdadera importancia y consecuencias. Número 11. El árbol doble de Sorso, Piamonte, Italia. Alberga uno de los lugares más insólitos del mundo. Probablemente no sabrías que algo así existe hasta que alguien te lo cuenta. Esta campiña presume de un cerezo que parece normal, salvo que crece sobre una morera. Sí, ha oído bien, una sola raíz alberga 2 frutos diferentes. No solo es anormal, sino que parece imposible. No es el primer árbol parásito que crece a partir de otros, sin embargo, suelen ser más pequeños y mueren al cabo de un tiempo. El árbol doble de Catorzo es diferente. Los cerezos y las moreras están completamente formados y sanos, y cada árbol extiende sus ramas 5 metros. Nadie sabe cómo ha ocurrido, y los científicos siguen desconcertados. Los lugareños dicen que un pájaro puede haber dejado caer una semilla de cerezo sobre una morera, obligándoles a coexistir. Es posible que el árbol intruso haya echado raíces que penetraron en el tronco hueco y llegaron al suelo. Esto es solo una especulación, ya que aún no hay una explicación oficial. Número 12. La bombilla de Dendera. Hablando de Egipto, las fotografías de este extraño objeto sembraron el pánico en el mundo científico y han estado luchando para descubrir la verdad desde entonces. Las fotos fueron tomadas en el templo de Ator en Dendera, Egipto, y las marcas en la pared de las tumbas se llaman relieves. Algunas teorías anteriores sugerían que estos relieves representaban la antigua tecnología egipcia. Esto se basaba en comparaciones con dispositivos similares como lámparas o tubos. Sin embargo, investigaciones recientes han desafiado esta interpretación y han propuesto nuevas hipótesis sobre el significado de estos relieves. Por ejemplo, algunos estudios sugieren que podrían ser representaciones simbólicas de conceptos abstractos o mensajes codificados.
Estas nuevas teorías han generado debate en la egiptología y han abierto nuevas puertas para la investigación de la verdadera función de estos relieves. Esto llevó a ampliar la teoría de que los personajes de las representaciones podrían sostener dispositivos de iluminación, como lámparas o bombillas. Por eso, la imagen de esta foto se llama la bombilla de Dendera. Los teóricos de Fringe utilizaron esta imagen con forma de bombilla para explicar que los antiguos egipcios podrían haber sido los primeros en descubrir la electricidad, que habría sido útil para iluminar estas oscuras tumbas. Sin embargo, en las tumbas egipcias no se han encontrado bombillas ni señales de trabajos eléctricos. ¿Crees que es posible que la luz fue inventada en la antigüedad? Número 13. La cuña de Ayud. Hace unos 50 años, un grupo de mineros encontró un objeto tan extraño que muchos han llegado a pensar que proviene del espacio exterior. Fue descubierto a orillas del río Mure en Ayud, Rumanía, cuando los mineros buscaban algo completamente diferente, 2 huesos de mastodonte. Pero eso no fue todo. A más de 35 pies de profundidad, encontraron un objeto sin fecha, sin propósito, sin explicación clara y función aparente. Se le denominó el objeto o la cuña de aluminio de Ayud. El hecho de que la cuña de Ayud carezca de antigüedad y propósito la hace muy confusa. Su ubicación también es muy extraña, ya que es poco probable descubrir un objeto fabricado con materiales recién descubiertos entre los huesos de una bestia que se extinguió hace 11.700 años. Para complicar aún más las cosas, este objeto estaba cubierto de pátina, un recubrimiento que tarda miles de años en desarrollarse. Además, este objeto también podría pasar por moderno, ya que está hecho de un material que no se puede diferenciar del aluminio actual, algo que debería haber existido hace 11.000 años. La ubicación y la fecha que rodean este objeto no encajan, y su forma tampoco parece servir a ningún propósito aparente. Se sospecha que tiene origen extraterrestre, pero no existe ninguna teoría válida. Número 14. Círculos de hadas. En las llanuras áridas del desierto de Namib en Namibia, científicos y turistas se maravillan con un fenómeno natural inusual conocido como círculos de hadas. Consisten en parches redondos de tierra estéril rodeados por hierba baja, formando un patrón de panal cuando se ve desde arriba. El diámetro de estos círculos varía desde unos pocos metros hasta varios decenas de metros y se encuentran en vastas áreas de Namibia. Los mitos locales atribuyen estos círculos a la intervención divina o a las pisadas de seres sobrenaturales, pero las versiones científicas explican su aparición con diversas causas, desde termitas y competencia vegetal hasta escapes de gas e incluso radiactividad. A pesar de todas estas teorías, la razón definitiva de su aparición sigue siendo desconocida. Los mágicos círculos de Namibia continúan provocando debates científicos y curiosidad pública, ilustrando los encantadores misterios que la naturaleza a menudo oculta de miradas curiosas.